Muy bien, ahora vamos a programarlo en Singhai, es decir, que vamos a codificarlo. Voy a abrir Singhai. Y bueno, vamos a hacer la parte analógica, ¿ya? Vamos a hacer una comparación de los bloques. Entonces, yo sé que mi diagrama de flujo está funcionando correctamente, ¿ya? Sé que el diagrama de flujo es correcto. Y ahora vamos a pasar a codificar, ¿ya? Entonces, cada instrucción tiene su análogo o su equivalente en código fuente. Yo voy a cerrar de momento esto y me voy a ir directamente al pseudocódigo. Voy a partir del pseudocódigo. Entonces voy a simplemente, voy a separar estas ventanas un tanto ahí y esto por acá. Y vamos a codificar. Cuando empezamos a codificar, ¿ya? Esto es importante. Lo primero que tienes que hacer cuando codificas, si quieres nos vamos nuevamente al diagrama de flujo, es identificar las variables. ¿Qué quiere decir que identifiques las variables? Es decir, cuántos identificadores tienes en todo el programa. Si te das cuenta, tenemos acá por el bloque de entrada dos variables, HH y MM. Pero para poder hacer todo el proceso del algoritmo hemos recurrido a utilizar variables auxiliares. Si te das cuenta, acá hemos utilizado D1 y D2. Y bueno, acá lo he debido quitar sin darme cuenta. Necesitamos, acá debe estar, no hemos hecho el cálculo 3 o lo debí borrar sin darme cuenta por alguna... Ah, no, acá, lo he movido simplemente, este de acá. Y acá tenemos una variable adicional, HH2, ya que para poder calcular la multiplicación con los dígitos. Ahora, estas variables, cuando pasemos a codificarlas, tienen que tener su talla. ¿Recuerdas que en un anterior video te había hablado de que las tallas están asociadas al tipo de dato? ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, en todo el problema no estamos utilizando más que números. Entonces, por lógica, nuestros datos van a ser números. Ahora, hay que saber también identificar si nuestros datos, ya si bien sabemos que van a ser números, hay que saber si van a ser números enteros o números con decimales. Entonces aquí arranca la pregunta. ¿Será que nuestros datos tienen decimales? ¿Qué dicen? No, porque pusimos el trunc para sacar el valores enteros. Muy bien. Pues nuestros datos a nivel general todos son enteros. No hay valores que tengan reales. Entonces ya partimos de que acá vamos a entrar con números enteros. Ahora, pregunta, ¿será que nuestros datos van a ser números grandes? ¿Qué dicen? No, Por lógica, si te das cuenta, estamos hablando de horas y en el problema te dije que una hora está comprendida entre 0 y 23, simplemente a lo mucho esos valores. Y los minutos están entre 1 y 60, ¿verdad? Entonces, no hay posibilidad que yo te dé un minuto como 1832 o 1.543, no hay. Los minutos a lo mucho van a ir desde 0 a 60, entonces los números que vamos a manejar son pequeños. Entonces, en ese sentido, recuerda que nosotros tenemos la declaración de tipos de datos en programación. Entonces, te había dicho que para declarar un tipo de dato en C++, utilizamos generalmente el short, el int y el long int, ¿ya? Estos tres. Entonces, te dije que el short es para datos pequeños, el int es para medianos, si quieres verlo así, y el long int es para números extensos y grandes. Entonces, acá, pregunta. Los números que vamos a armar, que se van a ir armando con las variables, ¿a qué tipo de dato crees que se corresponde? Ya, muy bien. Entonces, es probable que sí efectivamente sean int. Pero ¿recuerdas cuando te hablé de las tallas? Cuando te hablaba de tallas, a ver, vamos a ver. Esto te había explicado en teoría. Acá está, ¿no? Te había hablado de tallas. Entonces, recuerda que un int es un tipo de dato que almacena dígitos o números que están comprendidos, por decir, desde el 1 hasta 1.000.000, por decir. Entonces es como si un int fuera una talla m.
Y los datos que vamos a almacenar simplemente encajan en este tipo. ¿Qué talla le pondrían a este personaje en el ejemplo que te estoy mostrando acá? Le ponen una S, una M, una L, una XL o una doble XL. ¿Qué dice? A este personajito que te lo digo. ¿Cuál talla sería más adecuada para este personaje? Una S. Una S, obvio, ¿no? Es lo mismo en tipos de datos, ¿ya? Te había dicho de lo que es un short. Un short es como si fuera una S, un int es como si fuera una M y un long int es como si fuera una XL, ¿ya? Está bien, puedo colocarle un int, pero es como por si yo le estuviera dando, por decir, esta polerita a él. Le va a hacer, le es suficiente, pero ¿qué estás recurriendo? Estás consumiendo recursos y, bueno, no estás colocando adecuadamente un tipo de dato. Entonces, en nuestros datos, la H, la MM, a lo mucho, si te das cuenta, van a llegar a esto a 23 y esto a lo mucho a 60, son pequeños. Y D1 y D2, a lo mucho, ¿a qué valores van a llegar? A ver, pregunta, D1 a D2, ¿entre qué valores van a estar a lo mucho dados? 0 y 9. 0 y 9, son valores pequeñitos, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué tipo de datos sería más adecuado para HH, D1 y D2 a nivel de C++? Por lo que acabo de explicar. Un short. Exacto, ¿ya? No está mal que puedas optar por un int, está bien, solo que como buena práctica, lo ideal sería colocar un short, ¿ya? Simplemente. De que te funciona con int, está bien, no hay problema, ¿ya? Simplemente te doy como buena práctica, ¿ya? Entonces vamos a utilizar un short. Entonces lo primero que hacemos es lo siguiente. Vamos a la parte de codificación. ¿Dónde estamos consignando? Acá. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es asumir que el tipo de dato más acorde a estos datos va a ser un short. Entonces, puede que haya otro dato que no encaje en un short, pues entonces lo separamos. Pero en este caso yo puedo decir short y coloco primeramente el tipo de dato y las variables. En este caso, HHM. ¿Ya? Recuerda, la declaración de una variable también es una instrucción y colocamos punto y coma. ¿Ya? Entonces me faltan las otras. Puedo también declararlas como short, D1, D2 y HH2. ¿No? Entonces, todas las variables que estén en juego, ojo, tienen que estar declaradas. Es lo más importante. Es lo que el entorno te pide. ¿Ya? Entonces, muy bien. Vamos ahora sí a hacer la traducción. Lo primero que quiero que hagas siempre es tipificar los datos, ¿ya? Es decir, encontrarle un tipo y declarar. A continuación, lo que haces es hacer la parte analógica, es decir, vas colocando cuál es el equivalente de esta instrucción que está en PCInt a C++. En C++, la lectura, ¿sí? En vez de colocar leer, como lo hacemos en PCInt, o utilizar el bloque de lectura, esa instrucción en C++ tiene como equivalencia a la palabra sin. ¿Ya? Sin con este operador. Sin mayor. Entonces, sin mayor me va a permitir leer un dato. Entonces, yo voy a leer HH. Observa que acá en la lectura estoy colocando una coma. En sin ahí sí me soporta, pero en C++ no puedo colocar coma mm. Y después, como es una instrucción, terminarlo en punto y coma. Esto si bien sí me va a compilar, porque cuando yo le doy clic acá en compilar, acá en la parte inferior, bueno, acá me sale de que hay un error acá lo había declarado ¿ya? Hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, acá sí efectivamente no me sale ningún error, pero no va a leer la variable m, solamente va a leer HH. Para poder leer varias variables en una sola instrucción, en una sola línea, como tú ves acá, en vez de separarlo con coma en C++, se separa con este operador. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar este operador. Ojo, ¿ya? Si ves con coma, no te va a compilar, pero no te lo va a leer. ¿Ya? Entonces garantiza esto. Entonces observa que la primera instrucción ya está hecha. Todas las instrucciones en el lenguaje de programación C++ deben tener punto y coma. Ojo, instrucciones. Vamos, estas tres también son instrucciones y estas se la copian tal cual como está. Entonces voy a colocar D1 es igual a HH. El operador mod, bueno, acá Sinhai lo ha escrito. Nosotros utilizamos directamente el símbolo de porcentaje, ¿no?
o 10. Entonces, esta instrucción ya estaría calculada. Ya estaría hecha. La siguiente instrucción, si te das cuenta, para SINHAI hemos utilizado trunc. Pero en C++, si todos nuestros datos son enteros, directamente podemos obviar o excluir el uso de la función trunc, porque trunc en C++ no existe, no es una función válida, ¿ya? Directamente colocamos esto. ¿Sí? Ojo, te estoy haciendo la aclaración. En SINHAI, ¿sí? Cuando estamos programando en C++, evitamos o excluimos el término trunc, ¿ya? Considerando o teniendo siempre en cuenta que estos datos, esta variable HH es entera. Si te das cuenta, HH es entero porque short es int, es un entero, ¿ya? Hoy ya tenemos esta instrucción, pasamos a la siguiente, HH2, HH2, y le coloco igual a D1 por 10 más D2. Esto es una instrucción y siempre tiene que terminar en punto y coma. Bueno, vamos a la parte ruda, esto de acá, y esto es lo que probablemente no conocías. Para programar, vamos a hacer lo siguiente. Este sí en C++ se lo traduce con un if, ¿ya? Y esta condición que hemos puesto en PCInt se la coloca entre paréntesis, HH2 igual a n. Ojo acá. En C++ la comparación se hace siempre con el símbolo doble igual, ¿ya? Acá si bien la comparación es con uno solo, en C++ cuando comparamos dos elementos se lo hace utilizando el símbolo de comparación de doble igual, ¿ya? Muy bien, entonces voy a colocar esto. Voy a hacer lo siguiente. Quiero que comprendas lo siguiente. Voy a sacar el diagrama de por unos segundos. Vamos a sacar una capturita. Dame unos minutitos y para que puedas comprender esto. Ingeniero, una pregunta. Sí. En la parte del C++, donde se le ordenan las operaciones, para dar el igual, es la tecla igual, la normal nomás, ¿no? En la parte de arriba, D1 es igual a HH módulo 10. Sí. Buena pregunta. Si bien en SINHAI se ve que acá tenemos la flecha y un guión, ¿sí? En C++ eso simplemente es un igual. Eso es una asignación. El igual en C++, ojo, significa asignación. Si tú estuvieras dejándolo así, en una pregunta estás diciendo, ¿puedo asignar a H2? Esa es la pregunta. Es decir, si m vale 5, ¿puedo darle ese valor de 5 a HH2? Esa es la pregunta que estarías haciendo si estuvieras colocando esto así. Y obviamente que sí se puede y siempre te va a salir verdadero. Entonces la asignación es simplemente con un igual, ¿no? Y la pregunta de comparación, si dos elementos son iguales, se las hace siempre con doble igual, ¿ya? No te olvides de eso. Muy bien, vamos al ejercicio y te explico un detallito acá. A ver, vamos a pegar esto acá y vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, ya hemos hecho esto, ¿no? Esto, el equivalente en C++ es un sin, ¿no? Sin HH ¿no? Esto ya sabemos. Y que esta flecha se la coloca con la instrucción igual. La pregunta acá se traduce de la siguiente manera. If, ¿no? Colocamos HH2 doble igual ¿no? Ahora acá, ojo, te voy a colocar esto para que no te olvides, ¿no? En C++, si te das cuenta, en el diagrama de flujo, este rombo que estás viendo representa una condición que bifurca. Entonces vamos a asumir que la bifurcación, a partir de esta línea, vamos a utilizar como esto un punto de referencia y este otro punto de fin, ¿ya? Acá consideramos otro punto de referencia y otro punto de fin. Entonces estos elementos, ¿sí? que están representando otro flujo, otro inicio de una secuencia vertical, una línea vertical, en C++ van a tener ahora significancia para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que este punto de acá representa un punto de inicio y este otro de acá va a representar un punto de fin. En C++ estos dos elementos los tenemos que representar de la siguiente manera, llave. Esta llave de apertura representaría este punto de inicio y esta otra llave de cierre representaría este punto de fin, ¿ya? Ojo,
Y en medio de estos puntos tú puedes tener n instrucciones. Entonces acá puedo colocar varias instrucciones, las que estén declaradas en este flujo secundario que ha salido de la bifurcación. Ojo, ¿ya? Mucho ojo con eso, ¿ya? Para poder crear. Entonces las llaves en C++ son símbolos que, bueno, bajo mi perspectiva y para que tú puedas entenderlo bien, yo hago la analogía partiendo de que un símbolo de llave significa que estoy comenzando un punto de una bifurcación que es fruto de una condición. Esto, ¿ya? Y cuando la condición o el flujo en realidad termina y tiene que volver al flujo principal, se crea otro punto para mí como referencia que va a ser representado por una llave de cierre. Esto te lo explico para que puedas fácilmente programar. Entonces acá yo necesito garantizar que después del if, en mi codificación, colocar las llaves, ¿ya? Entonces voy a colocar llave y llave de cierre. El programa automáticamente me lo hace. Ahora, las instrucciones es bueno colocarlas cuando se crea un flujo alternativo, ¿sí? Cuando un flujo se bifurca. Recuerda que cuando un flujo se bifurca utilizamos llaves. Y para poder indicar que ciertas instrucciones son partes de un flujo, utilizamos la indentación. Es decir, que acá voy a colocar un espacio para ahora escribir este código que representa este sector. Esto de acá. Y este bloque, si te das cuenta, es salida. Entonces, la salida en C++ se la representa utilizando un code. Y el operador es al revés, ¿no? Si para lectura utilizaba mayor, para poder imprimir utilizó menor, ¿ya? Menor, y ahora empiezo a colocar lo que estaba ahí. HH, ¿no? Recuerda, en SymHi nosotros utilizamos la coma. En C++ utilizamos el operador, Entonces, en vez de coma, voy a utilizar este operador. Luego, recuerda, ahí está representado con comilla. En C++, por eso te decía, acostumbra a utilizar doble comilla, coloco esto, ¿sí? Ahora ves que ahí a continuación hay una coma, entonces utilizo operador de menor. Luego coloco mm, luego hay una coma, menor. Ahí esto sí tiene, está el mensaje con un espacio y me dice, sí, es hora palíndromo. Recuerda que esto es una instrucción, ¿ya? Y esto termina con punto y coma. Hago la aclaración. Una condición, jóvenes, no es una instrucción como tal, sino es un punto de comparación. Entonces acá, si tú colocarías punto y coma, le estás diciendo que todo esto termina, ¿ya? Entonces, ten en cuenta, las estructuras de bifurcación no necesitan punto y coma donde está la condición, acá, ¿ya? Entonces, cuidado que en algún momento se te ocurra colocar acá un punto y coma, eso te va a producir otras cosas. El compilador sí no va a interpretar como error, pero no se va a ejecutar como uno desea, ¿ya? Entonces, recuerda que siempre el punto y coma va a estar acompañando a las instrucciones, a esto. Esto sí es una instrucción, pero encaja en la instrucción de tipo condicional, ¿ya? Y las condiciones o los elementos donde se bifurca nuestro programa no van a tener punto y coma, ¿ya? Ojo. Entonces, muy bien, yo ya acabo de hacer esto de acá. Termino de hacer esto. Y ahora me paso por este otro lado. Primeramente empezamos por la parte verdadera, que representa el if. Y la parte falsa se la representa con la palabra else. Y lo mismo, tengo un punto de inicio, un punto de fin. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito llave de apertura y llave de cierre. En el else, si represento esto, no es necesario colocar la condición. La condición siempre se acompaña al lado del if, ¿ya? Entonces, si nosotros pasamos a la parte de programación, acá, entonces debajo de esa llave yo colocaría else, ¿sí? Considero los puntos de bifurcación donde el flujo donde empieza un flujo alterno, entonces coloco llaves, ¿ya? Llaves, trato de alinearlas y las instrucciones que estén dentro del else, observa que el programa ya automáticamente me coloca indentación. La indentación me da a entender de que todo lo que esté indentado corresponde a ese sector, a ese flujo como tal. Y acá yo colocaría code, vuelvo a colocar HH, separo con el operador menor, comilla, dos puntos, operador menor, y el mensaje, que en este caso no es hora palíndromo, ¿ya? Como esto es una instrucción, coloco punto y coma. Como puedes observar, el flujo ahora se va a unir, viene acá y se une, y después de esto ya no hay más instrucción. Entonces ahí termina la codificación de mi programa. ¿Qué me resta? Si lo he hecho correctamente, me resta compilar.
Recuerda que la compilación lo que hace es revisar las instrucciones, es decir, las palabras reservadas. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, acá una O, por decirlo, o una I, cuando yo compile, el compilador va a asumir que COIT no existe, no es una palabra que conoce. Entonces, hay que corregir. Si yo no hubiera declarado, por decir, HH, si yo lo borro por si esa parte y compilo, me va a decir que la variable h no ha sido declarada, que no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿ya? Estos errores son comunes. Cualquier error que tú puedas identificar y no puedas corregirlo, puedes de alguna manera escribirme para que yo pueda colaborarte, ¿ya? Compilamos y si la compilación es correcta, acá me va a salir que no hay errores. Paso al siguiente paso, que es la ejecución. Ejecutamos y obviamente que similar a SymHi nos sale esto. Y ahora sí pasamos a colocar los datos, ¿no? En uno era, a ver, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver si efectivamente esto funciona. Acá está. Y probemos. Vamos a probar con 1551. Y si te das cuenta, sí sale lo que queríamos. Sí es hora palíndromo. Voy a cerrar y voy a volver a ejecutar. Vamos a probar con el otro. Y ahora vamos a colocar 1533 y me sale que no es hora palíndromo. La parte de codificación tienes que practicarla tú en casa, ¿ya? Vas a ver que cuando tú copies esto, probablemente te equivoques en alguna cosa al copiar. Entonces trata de copiar con criterio, con lógica, ¿ya? Recuerda, resumiendo, cuando hacemos la parte de codificación, lo primero que tienes que hacer es, uno, declarar variables. La declaración de las variables lo haces después de esta línea. ¿Sí? O también lo puedes hacer acá arriba, pero de momento te sugiero que lo hagas acá abajo. Declaras variables. ¿Qué implica declarar variables? Quiere decir que vayas a tu diagrama de flujo y veas cuántos identificadores tienes, ¿ya? Y veas después y hagas un análisis en qué clasificación encaja. ¿Son números reales o son números enteros? Cuando tú sepas ya en cuál encaja, entonces tú dices, muy bien, si son enteros, ahora veamos qué longitud tienen, qué tan grandes son. Si son números realmente que son muy pequeños, entonces son enteros que corresponden, cuando yo codifique, al tipo de dato short. Si son valores que tal vez son grandes, por ejemplo, 1.000.000, tiene que ir desde 1 a 1.000.000 o a 315 o a, yo que sé, 3.428, yo que sé. Entonces podríamos decir que eso es un entero. Ahora, si son números extremadamente grandes, por si yo te estoy hablando de 2.300.000, 400 tantos, entonces ahí ya el int se queda corto, entonces optamos por un long. Ojo, entonces lo primero que hacemos es declarar variables. A continuación nos guiamos con el diagrama de flujo. Diagrama de flujo, en función al tipo de estructuras, copiamos. Considerando que si hemos utilizado alguna función en PCInt, es probable que no siempre existe esa función en C++. Entonces, por ejemplo, la función truc no existe en C++. Si los datos son directamente enteros, C++ asume que la división de un entero con otro entero me da un entero. Entonces no hay necesidad de utilizar truc. Y posteriormente tengo cuidado de codificar considerando las estructuras que estoy utilizando. En este caso tengo una estructura de condición. Entonces te he explicado cómo se trabaja con el tema de las condiciones, ¿ya? Te voy a facilitar más videos donde también hago algunos ejemplos de codificación y les hago paso a paso para que tú puedas verlo, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas? Inge, en el diagrama de flujo dice mod, ¿qué significa? No sé, ¿por qué pone eso? Ya. Yo lo coloqué de esta manera, ¿ya? El operador que utilicé era este símbolo. Era este, ¿ya? Solo que cuando yo lo cierro, SymHi o PCInt lo convierte a mod, ¿ya? Cuando yo lo vuelvo a diagramar, lo convierte, mira, observa, lo convierte a mod. Mod es la palabra que reemplaza a esto, ¿sí? A este símbolo, porcentaje. Y porcentaje, les había explicado que en pocas palabras lo que hace es obtener el residuo de la división entera, ¿no? Acá. Acá. Si yo coloco 15 mod 10, ¿cuál va a ser el resultado? 5. ¿Sí? Mod es
sinónimo de porcentaje, ¿ya? Y lo que hace el porcentaje en programación es obtener el residuo de la división entera.